Día viernes 25 de septiembre, Ali querida, llegó el mejor día de la semana, buenos días. Hola Robert, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes muy tempranito, 5:45 de la mañana, pero dispuestos a llevarle toda la información hasta sus hogares. Espero que hayan descansado, que la madrugada, la noche ha estado lleno de descanso, para que hoy día, vea, tenemos toda la power. energía para cerrar la semana. Sí, claro, para cerrar Muy la bien, semana, muy para bien, prepararnos de al acuerdo. fin de semana. Sí, bueno, sí es verdad, hay que cerrar la semana con buena actitud, siempre ser positivos, con buena energía para que nos vaya bien también el fin de semana y después de entrar renovadísimos de una nueva semana. O sea, hoy cerramos día laborable y tenemos chance todavía para largo, para descansar. 6 grados centígrados en la ciudad de Quito, está haciendo frío, se le siente el friecito, el vientecito también, por eso el frío es más fuerte. Hoy día tendremos un día nublado, 20 grados, 20% posibilidades de lluvia en la mañana, 20 en la tarde, entre 14 y 16 grados centígrados de temperatura, lo que quiere decir que no es un día muy caliente, nublado, habitual en este mes de septiembre que ya comenzamos. Ahora sí ya comenzamos a los días finales. Así es, ya se siente también el clima, ¿no? Claro, ya entramos a la parte final del año, los 3 meses finales, del trimestre final, que esperemos sea mejor que todo lo que hemos vivido. Hay que mantener la esperanza de que van a venir días mejores y nosotros también tenemos que tratar de impulsar esos días, que vengan esos días buenos. Exactamente. Bueno, comencemos. Bueno, les vamos a contar que se registró un triple choque vehicular en el sur de Guayaquil. El vehículo que originó el percance habría perdido los frenos mientras iba en movimiento. Ocurrió sobre la avenida Pío Jaramillo, en el sur. Allí, un auto y 2 vehículos pesados protagonizaron un accidente que afortunadamente no dejó heridos. Asimismo estaban en luz roja, estaban los vehículos que venían en el sentido de la perimetral. El camión que está atrás impacta al tráiler y el tráiler impacta al carro pequeñito. El camión se habría quedado sin frenos antes de llegar al semáforo. El conductor prefirió abandonar el sitio. Hay conductores a esta noche que vienen cargados y vienen en una velocidad no prudencial. Imagínense la luz roja, que se pasa la luz roja. Sentí el trancazo nada más, pues estábamos aquí esperando. Según dicen que se quedó sin frenos. Informó Jorge Salazar. Vamos a Quevedo, allí en la provincia de Los Ríos, un hombre fue asesinado al estilo sicariato por otro. 2 balas perdidas impactaron contra una menor que se encontraba en una tienda cerca del lugar donde ocurrió el crimen. Veamos. Una ráfaga de disparos alertaron a los moradores de las calles José Laborde y Décima en Quevedo. 2 sujetos en una moto abrieron fuego contra la humanidad de Milton Ferán, conocido como Cachete, contra quien impactaron al menos 5 de las 10 balas. Otras 2 balas perdidas causaron heridas en una menor de 9 años en su brazo y pierna cuando se encontraba en una tienda a pocos pasos de la hora Oxiso. Cuando oigo los tiros, pero yo pensaba que eran esas motos que suenan. Y cuando oí que era ya como más de 5, ahí que me salgo. Y el señor que está al frente vendiendo tomates, cebolla, veo que sale soplado atrás de la columna. Chute, y cuando yo veo al frente, ya estaba templado el hombre. Cuando gritaron, la niña estaba herida también. ¿La niña también? Una niña tiene un balazo también, la dueña de la casa. Y ahí yo veo que grita y la gente ya se alborotó. La víctima de 31 años salió de prisión hace aproximadamente 3 meses por posesión de sustancias ilícitas y aparentemente estaba siendo investigado por otros delitos, según la Policía Nacional. Solo escuchamos las detonaciones nomás y nosotros pensábamos que eran los cohetes esos que andan reventando por las festividades de la Merced. Cuando de pronto escuchamos la bulla y la gente comenzó a gritar y comenzó y corre moto, y ahí fue que bajamos a ver. Hasta el momento no hay detenidos por este crimen, pero la DINASET espera dentro de la flagrancia dar con los responsables del hecho violento. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y la policía decomisó 1 tonelada, 840 kilos de droga que estaban listos para ser enviados a países de Europa y Norteamérica desde una fábrica procesadora de mariscos en Montecristi, en la provincia de Manabí. 3 personas fueron detenidas y el cargamento está valorado en más de 50 millones de dólares. Camuflados en calamar y pescado de exportación, así la policía decomisó casi 2 toneladas de droga que estaban dentro de una empresa procesadora de mariscos ubicada en la vía Los Bajos, Montecristi, provincia de Manabí. Se procede con el decomiso de 1.800 kilos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que fueron encontradas justamente al interior de este galpón donde se estaba procesando
calamares y otro tipo de mariscos como las caritas para exportación fuera del país. Tras 2 meses de seguirles la pista, la Unidad Nacional contra el Tráfico para el Consumo Interno encontró parte del cargamento listo para ser enviado a través de contenedores vía marítima a mercados de Europa y Norteamérica. La distribución teníamos parte en una caleta que había sido ya desenterrada, parte que ya había sido camuflada en los mariscos y otra parte que estaba en proceso de organización para ser camuflada. 4 allanamientos se realizaron en los cantones de Manta y Montecristi, 2 viviendas, una empresa y un galpón fueron intervenidos. 3 personas, todas ecuatorianas, fueron detenidas. Mar Pez Sociedad Anónima. También se procedió con la aprehensión de 3 personas que eran parte de la empresa y también de la organización delictiva que estaba laborando en esta empresa. El cargamento ingresó desde Colombia, se acopiaba en Montecristi, desde donde se distribuía para el consumo local y la exportación a varias organizaciones narcodelictivas. Que llegó de Colombia acá al Ecuador, tuvo una ruta diferente cada uno de los embarques para llegar acá a Manta. Luego a Montecristi, donde ha sido acopiado y tenemos aquí ya la evidencia. La droga tenía varios logotipos y su valor en el mercado internacional alcanza los $54 millones. Pues tiene una bandera con la palabra Rusia, bandera con la palabra Italia, signo TM, símbolo 4 aros. Entonces tiene diferentes logos que están marcados, aparentemente con esto significa de que iba a ser direccionado a diferentes organizaciones delictivas. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Dictan arresto domiciliario para alias Papá, supuesto cabecilla de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, desarticulada la madrugada del miércoles. Al resto de la organización, que operaba en 3 provincias en el país, se le dictó prisión preventiva. Veamos. A 6 de los 7 detenidos se les dictó prisión preventiva de 90 días por el delito de delincuencia organizada, mientras que a uno de ellos, identificado como alias Papá, quien sería el cabecilla de la organización, se le ordenó arresto domiciliario. El motivo, por tener 65 años y ser considerado adulto mayor. Ellos acopian droga para después embarcarlas camufladamente en los contenedores del puerto para que estos salgan fuera de territorio nacional. Esto es realizado por la Unidad de Delitos Transnacionales. La operación se ejecutó en 3 provincias. La desarticulación de la estructura delictiva se realizó durante el operativo Victoria 962, efectuado en Manta, Santo Domingo, San Borondón y Guayaquil. En el desarrollo de la operación policial se han realizado la cantidad de 10 allanamientos, la detención de 7 personas, todas ecuatorianas, varios de ellos con antecedentes. De igual manera hemos encontrado e incautado $140,000 americanos, los mismos que estaban en poder de líderes de la organización. Hemos realizado la incautación de 5 vehículos. 2 de los detenidos son hijos del supuesto líder de la organización, quien tenía aparentemente su centro de operaciones en la ciudad de Manta. Informó Jorge Salazar. Y un ecuatoriano que fue secuestrado en Ipiales cuando realizaba un supuesto negocio permaneció 4 días con sus captores, quienes solicitaban $20,000 para su liberación. La UNACE de Ecuador y el Grupo Jaula Militar de Nariño participaron en el rescate del compatriota. Un emotivo encuentro en el puente internacional de Rumichaca. Dani Pacho Mina, de 37 años, se encontraba desaparecido desde el pasado 21 de septiembre, cuando salió de su casa ubicada en Quito, rumbo hasta Ipiales. Pasó por La Trocha y se contactó con este grupo de personas que se hacían pasar por disidentes de las FARC. UNACE y Gaula del Ejército de Colombia, tras varias operaciones, lograron encontrarlo en una casa abandonada y hoy lo entregaron a sus familiares. Desarrollando una operación antisecuestro, en la cual se logra la liberación de un ciudadano ecuatoriano que había sido secuestrado y traído al municipio de Ipiales. La víctima de este secuestro fue engañado por esta banda delincuencial al hacerle creer que le iban a realizar un préstamo de dinero. Solicitaban $20,000 por su rescate. Él recomendó a que no sean presa fácil de este tipo de chantajes que provocan dolor y angustia. Tengo unos negocios de abarrote en Quito, 5 días casi. No, yo venía acá a Colombia a ver una encomienda, pero aquí un amigo me cogió aquí pasando trocha. Eso es muy peligroso, no le recomiendo a nadie. Aunque yo fui confiado por la amistad y salí con eso.
Al primero me trataron bien, me dicen, no te va a pasar nada, tranquilo, cálmate, me decían, relájate. Y ahí me preguntaron a comenzar, presta tu celular, me hackearon el celular, me quitaron cadena, reloj, todo. Me quitaron plata, todo, y me dicen, ¿sabes qué? Esto es un secuestro, y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que dar $20.000 para que puedas salir. En el operativo que realizaron los uniformados se logró la detención de 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes eran los custodios del ecuatoriano. Las investigaciones continuarán para dar con la ubicación del resto de integrantes de esta banda delictiva, descartando que se trate de grupos guerrilleros. Bueno, la película fáctica que utilizan es engañar a los ciudadanos ecuatorianos, haciéndoles creer que se van a realizar negocios productivos en el sector de frontera, como venta de productos nacionales y préstamos en efectivo. Esos son los tipos de artimañas que utilizan. Familiares de la víctima agradecieron a los uniformados tanto de Ecuador como de Colombia por la oportuna intervención y el rescate que se ejecutó sin ningún tipo de contratiempo. Todos estos días que ha sido de pesadilla, de sufrimiento, de no saber qué iba a pasar. Tiene ya coordinado, saben lo que pueden hacer. Por favor, en una desesperación, búsquenlo a ellos. Gracias a hermanos también colombianos que también apoyaron a nosotros. Este no sería el primer caso que se presenta en este lado de frontera. El pasado mes, un ciudadano oriundo de Cayambe fue liberado por sus captores en la ciudad de Tulcán. Nosotros coordinamos de manera inmediata con nuestros similares en Colombia, intercambio de información y más situaciones que nos condujeron pues a la liberación de uno de estos ciudadanos que fueron secuestrados en Colombia. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Familiares de una mujer que falleció hace 1 mes y medio están indignados al percatarse que la tumba de su pariente fue profanada por presuntos delincuentes. Los allegados tienen sospechas de quienes pudieron haber realizado este execrable hecho. Le contamos. En el cementerio de la parroquia Chanduy, presuntos delincuentes abrieron la tumba de una mujer que falleció hace 1 mes y medio para robar sus pertenencias. La hija de la difunta manifiesta que hace unos días comentó con una persona que en el interior del féretro de su madre había un dinero y unas joyas. Por esta razón, tienen sospechas de las personas que pudieron hacer esto. Yo le di a guardar una plata a ella, lo cual en una almohada habían $600 y unas cadenas. Entonces yo me dirigí hacia esa persona conversándoles y parece que ella la debe conversado al esposo, a alguien, y ellos se dirigieron hasta acá. En los momentos dolorosos por la muerte de su progenitora, no se percataron del dinero y decidieron dejarlo hasta que la fallecida cumpla 1 año y sacar las pertenencias. Siempre yo le daba a guardar a ella y yo ya cuando ya está enterrada, yo reacciono que yo tenía esa plata. Entonces ya se me hacía venir, desbaratarlo. Yo dije, bueno, en el momento que ella cumpla su año, yo vengo, la saco, como pensaba llevar la esmeralda y todo, yo dije, ahí la saco, no me preocupaba. Jenny del Rocío Velasco falleció de un infarto. El esposo pide que se investigue y se castigue a quienes profanaron la tumba de su esposa. Sorprendido de ver esto, porque yo primera vez que veo esto que desbaratan una tumba. Igualmente hay que investigar, ¿por qué han hecho estas cosas? Los pobladores de Chanduy están alarmados por esta situación. Ya no existe respeto ni por los muertos. El pueblo está indignado de lo que ha pasado. Y queremos justicia y que él me está viendo y me está escuchando porque son 2 hombres. 2 hombres son. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. En mi mente se escucha un vacío perenne y siento un llanto a raudales. Los días ya no son iguales. Aquí nos falta alguien. Alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve por siempre. Alguien se fue el amigo, el hermano, el padre, una madre se fue. Una infancia tan triste en la mesa, un espacio se ve por siempre. Alguien se fue. La pandemia aún no termina. La responsabilidad es tuya.
cuida de ti y de tu familia. El reloj marca las 6 en punto en la mañana. Cierto, 6 en puntito, es hora de saludar a todos nuestros amigos televidentes que están ahí en casita, quienes ya se están preparando para salir a trabajar o quienes hacen el teletrabajo, pero están siempre atentos a toda la información que de aquí, de este noticiero, sale. La jornada que sea feliz para todos, que las cosas vayan tomando su curso. En Guayaquil amanecemos con una temperatura de 21 grados centígrados, el punto de condensación 17, puesta de sol 18, 14, 7 kilómetros por hora es la temperatura, la velocidad del viento en Guayaquil, y hoy día tendremos un día caliente, Ali, 36 grados centígrados, eso sí es calor, ¿ah? En Cuenca 8 grados centígrados, amanece con 11, pero se siente de 8. La posibilidad de que llueve está en el 88%, humedad en el 98%. Hoy lloverá en Cuenca, la temperatura máxima 20 grados centígrados. En Manta se amanece con 21 grados, sin posibilidad de que llueva, humedad del 83%. Máxima temperatura 25 grados ahora viernes. En Ambato, la posibilidad de que llueve está en el 88%, se amanece con 5 grados centígrados, igual que frío acá. Humedad del 99%, hoy va a llover, 17 grados de máxima temperatura. En cambio en Loja, allá en la frontera de nuestro país, 17 grados centígrados, sin posibilidad de que llueva, la humedad en el 80%, hoy la temperatura llegará a 27 grados centígrados. En Tulcán se amanece con una temperatura de 19 grados centígrados, la posibilidad de que llueva está en el 95%, humedad del 97%, se llegará a 21 grados centígrados y con lluvia. En Riobamba, la sensación es de 1 grado centígrados, o sea, hace frío, sí, pues frío Bamba, ¿no? Posibilidad de que llueva 88%, humedad del 96%, hoy lloverá, 18 grados la máxima temperatura. En Salinas, 20 grados centígrados en la península, posibilidades de que llueva ninguna, humedad en el 84%, hoy se llegará a 22 grados centígrados. En Ibarra, la temperatura está en 14 grados, la posibilidad de que llueva es del 10%, humedad en el 75%, máxima temperatura en 21 grados centígrados. 21 grados también tiene Puerto Viejo, posibilidades de que llueva ninguna, humedad 79%, se llegará a 23 grados, día nublado. Santo Domingo Los Áchilas amanece con 19 grados centígrados, 95% posibilidades de que llueva, humedad del 99%, hoy se llegará con lluvias a 21 grados centígrados. En Esmeraldas amanece con 23, sensación de 25, posibilidad de que llueva ninguna, humedad del 84%, día nublado, llegará a 24 grados centígrados. Latacunga está con 7 grados centígrados, posibilidades de que llueva en el 88%, humedad en el 93%, hoy lloverá, tendrá una temperatura máxima de 16 grados centígrados. Y en Puerto Vaquerizo Moreno son las 5:02 en la mañana, se amanece con una temperatura en Galápagos de 18 grados centígrados, no va a llover, humedad en el 82%, 14 kilómetros por hora es el viento allá en Galápagos, hoy día nublado, máxima temperatura 20 grados centígrados. Muy bien, ya sabe entonces cómo está la temperatura en distintas provincias de nuestro país para que usted esté bien atento para realizar sus actividades del día de hoy, viernes, ya fin de semana. Comenzando el día, terminémosle con buena voluntad a vivir un día a la vez. Estoy totalmente de acuerdo. Póngale buena energía, buena actitud, todo positivo y verá que le va bien. Vamos a empezar. De una. Le contamos que Alexis Mera, ex asesor jurídico en el gobierno de Rafael Correa, fue trasladado desde Guayaquil, donde permanecía bajo arresto domiciliario, hasta la cárcel de Latacunga, donde cumplirá con la sentencia impuesta tras ser declarado culpable en el caso Sobornos 2012-2016. Aún eran horas de la mañana cuando el exfuncionario público abandonó su domicilio en el norte de Guayaquil. Escoltado por más de una decena de agentes policiales, de allí fue trasladado hasta la Policía Judicial del Guayas y sin tanto resguardo ingresó hasta estas dependencias. Soy un perseguido político, no he robado un centavo, no he cogido dinero de nadie, solo me voy preso por mis ideas. Soy un preso de conciencia, eso es lo que sucede. Es una justicia corrupta que me está persiguiendo. Aquí se cumplieron los protocolos, se le hizo el examen médico pertinente, el registro dactilar en lo que respecta al tema de criminalística. Esta tarea tomó más de 1 hora en el interior de la PJ. Desde allí lo prepararon con la indumentaria adecuada para luego proceder con su traslado definitivo hasta el Centro de Rehabilitación Social Sierra Norte de Cotopaxi. Yo no voy a ir a ningún centro de salud, yo voy a ir a la cárcel porque cumplo con mi deber y he dado la cara en este país. Acá está el vehículo. Pero la persecución política ha llegado a que tenga que enfrentar la cárcel, la voy a enfrentar con honor, porque para mí la cárcel es un honor.
Mera fue detenido el 31 de mayo del 2019 como parte de las investigaciones en torno a los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita. Desde el mes de julio de este año cumplía con el arresto domiciliario, hasta que la mañana de este jueves se dio cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal de Juzgamiento, que daba paso a las sentencias de los 20 culpables en el caso Sobornos 2012-2016. Está hecho cargo en este caso un equipo del GOE, las personas responsables en este caso también de la Policía Judicial. Informó José Morales. Autoridades investigan a un uniformado quien aparentemente le prestaba un teléfono móvil a Daniel Salcedo para que tenga contacto con el exterior. Salcedo, procesado por delitos de corrupción en los hospitales de seguridad social, está recluido en la cárcel del Inca desde finales de julio. Veamos. Han pasado 58 días desde que Daniel Salcedo fue ingresado al centro de detención provisional de El Inca al norte de Quito. Y es que mientras avanzan las investigaciones en su contra, el director del SNAI, Edmundo Moncayo, es enfático en mencionar la situación de Salcedo en esa cárcel. No tiene privilegios. Alguien dice Moncayo que al parecer le prestaba el teléfono celular al PPL Daniel Salcedo. Hay un análisis de inteligencia que determinó que un servidor policial estuvo en contacto con él y no cumplió con las normas establecidas y protocolos y fue trasladado a la Fiscalía para que la Fiscalía tome las acciones pertinentes del caso. Estaba haciendo un uso indebido de un medio de comunicación. Ahora que si a través del teléfono móvil mantenía o no conversaciones y con quién, será potestad de las autoridades competentes determinarlo. Eso es lo que Fiscalía tendrá que determinar de acuerdo a las investigaciones que realiza. Y sobre un posible traslado, dice que el procesado está en una cárcel donde se puede velar por su salud y seguridad, alejado del resto de presos, que ya le han respondido al juez que ordenó el cambio de cárcel. Y sobre las presuntas amenazas de muerte que habría estado recibiendo Daniel Salcedo, Moncayo sostiene que es muy difícil que se registren tales hechos, puesto que es altamente monitoreado. De existir ese tipo de acciones, se podrían evidenciar en el circuito cerrado de televisión que permanentemente tiene Daniel Salcedo. Al momento no se tiene previsto un traslado de Daniel Salcedo a otra cárcel, pues él es pieza clave para determinar una presunta red de corrupción que se beneficiaba de contratos en plena emergencia sanitaria en hospitales de la Seguridad Social, informó Marilyn Jaramillo. Y tras 72 horas de su detención, el piloto Franklin Lara recuperaría su libertad luego de que su abogado obtuviera un habeas corpus debido a la caución hipotecaria que fue calificada el 1 de septiembre. Es uno de los imputados por presunto fraude procesal en el intento de fuga de Daniel Salcedo y otros acompañantes en una avioneta que se accidentó en Perú. La acción de habeas corpus fue solicitada a primera hora de este miércoles porque, según el abogado del piloto Franklin Lara, su aprehensión no procedía por ningún lado. El juez abogado Juan Carlos Terán concedió la caución mediante una garantía prendaria, hipotecaria, de que se actualice el valor de un bien inmueble de los padres de Franklin, donde el bien supera ampliamente los $50,000. Enfrenta una instrucción por el presunto delito de fraude procesal al ser uno de los ocupantes de la avioneta que trasladaba a Daniel Salcedo, su pareja y otros acompañantes. Se estrellaron en la frontera peruana a inicios de junio, en un intento de fuga, según la Fiscalía. Yo esperaba que a esta hora ya la jueza hubiese enmendado su hierro jurídico, porque es un error judicial. La diligencia se llevó a cabo a media mañana de este jueves. De manera paralela, la ministra de Gobierno advertía. Pero cuando hay una boleta de captura, la policía busca a las personas, las detiene y las lleva ante un juez. Ese es el procedimiento normal. Si un juez decide otra cosa, nosotros respetaremos esa orden de juez. Vía telefónica, el abogado de Franklin Lara confirmó que en horas de la tarde le concedieron el habeas corpus y que su excarcelación se concretaría en las próximas horas. Informó Jorge Escobar. Es tiempo de ir donde está Sofía Vintimilla, el sector Triángulo de Piedra. En este lugar se construye un puente que unirá a los barrios de La Loma y Puengasí. Sofía, buenos días. Temperatura baja en la ciudad de Quito. Adelante. Roberto, amigos, que tengan un buen día. Bastante nublada hoy la capital, tomen las debidas precauciones. Y la información de hoy es alentadora, puesto que todas las personas que viajan por la Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui desde
febrero se iniciaron ya los trabajos para construir un puente que puede conectar a varios barrios y también hará que esta comunidad que circula por estos sectores tenga otra alternativa de movilidad. Los trabajos iniciaron en febrero del 2020 y tienen ya un 70% de avance. Vamos a hablar con el gerente de la empresa metropolitana de obras públicas, Rafael Carrasco. Buenos días. Vemos en imágenes ya el puente avanzado. ¿Cuáles son los trabajos que se están realizando y cuándo concluirán? Bueno, estamos aquí en el Triángulo de Piedra, justamente en el barrio que une Alma Lojana, que está acá al norte, con Buenos Aires hacia el sur. En el sector de la parroquia de Puengasí, estamos ya con un avance del 70% de este puente que al final soluciona la movilidad de todo este sector. Nosotros tenemos, si es que vamos de sur a norte por la Simón Bolívar, pasas tú el intercambiador con la autopista General Rumiñahui y había un acceso que entraba a estos sectores que realmente era muy peligroso, hubieron muchos accidentes, incluso fatalidades lamentablemente, y con este puente logramos solucionar esta movilidad en el sector. Entonces un avance del 70%, esto lo estaremos terminando a fines de este año para inaugurarlo. Y dentro de este sector también se han hecho otros trabajos. A 500 metros tenemos un puente peatonal más debajo de la quebrada, que también era un puente que estaba hecho de madera por la comunidad. Nosotros lo hemos hecho un puente metálico con barandas. Esta es una inversión aproximadamente de unos $365,000 y que tiene que ver con una visión integral de lo que se ha venido haciendo también en este sector, en la reforma geométrica que se hizo justamente en el intercambiador de la autopista General Rumiñahui con la Simón Bolívar. Perfecto, muchas gracias, muy explicativa y vemos que están realizando los trabajos, trabajan todos los días, obviamente con todas las medidas de bioseguridad y en este momento ven parte del puente en imágenes y al fondo sí, todo lo que tiene que ver con la avenida Simón Bolívar y a esa altura también llegan a la autopista General Rumiñahui, que es otra de las vías, como les decía, que también pueden ingresar por este lugar y tener otra alternativa. Tráfico, hay que destacar que no hay mayor tráfico a esta hora en esta zona, es uno de los puntos críticos de la ciudad, sin embargo ahí también parece que el trabajo que realizó la empresa de obras públicas en cuanto al incremento de un carril más para que ahí puedan parar los buses y puedan tomar a todos los usuarios ha rendido frutos porque hoy circulan de mejor manera. Esta es la información, disfruten del viernes y del día. Ustedes continúan con más. Gracias, Sofía Intimilla. Esperadísimo puente para evitar tanto accidente que se da en ese sector, sobre todo la Simón Bolívar, frente a esa gasolinera, esa curva en U que ha llevado a muchas familias a lamentar pérdidas de seres queridos. Tiempo de una pausa, nosotros ya venimos. Al retornar les contamos que 5 oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo fueron procesados por el 30S del 2010. Ya regresamos. La Fiscalía General del Estado formuló cargos por delito de homicidio contra oficiales. Justamente María Paula Romo exigió la entrega de información sobre los bonos del ISPOL. Esto y más le vamos a contar al retornar. Seguimos con más información. En Guayaquil, la ministra de Gobierno solicitó información sobre las inversiones del ISPOL a cargo de la compañía de valores de Cevale, tras denunciar presuntas irregularidades en la adquisición de papeles sin respaldo. María Paula Romo mantuvo una reunión con la interventora designada por la Superintendencia de Compañías, pues se advierte un perjuicio que supera los $500 millones. Es otro presunto latrocinio que ocupa a la ministra por un perjuicio al ISPOL que asciende a $800 millones en operaciones bursátiles efectuadas por el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores. Hoy llegó a las oficinas de Guayaquil a pedir cuentas. ¿Qué tiene de Cevale en su custodia que los documentos que en el portafolio constan como bonos del Estado ecuatoriano sean transferidos a nuestra cuenta en el Banco Central del Ecuador? Ya más adelante el de Cevale tendrá que explicarles a sus propias autoridades de control cómo podía tener en custodia bonos. De Cevale adquirió papeles de 4 empresas, aparentemente sin ningún respaldo financiero. Nuestro principal interés es recuperar el dinero y que se esclarezca quiénes son los responsables para que la justicia determine qué es exactamente lo que sucedió. Una de las cabezas identificada por la secretaria de Estado es Jorge Osvaldo Cherres, quien estaría al frente de las empresas IFCorp y HYBF. Sabemos que se ha revocado su visa, es lo único que se conoce hasta el momento. Las investigaciones y los procesos judiciales tienen su propia vía.
Así que habrá que esperar que esas vías se activen plenamente para poder responder su pregunta. Tras una investigación interna solicitada por el Ministerio de Gobierno, se entregó una lista de generales, tanto en servicio activo como pasivo. Según el comandante de la Policía Nacional, no habrá espíritu de cuerpo para nadie. ¿Está en juego la seguridad de los policías, la No. atención incluso de salud? Gracias la pregunta, Jorge. No, todas las prestaciones del Instituto de Seguridad están garantizados en una norma. Tenemos nosotros hasta el momento solvencia y liquidez como para poder cumplirlos, pero en el caso de que se requiera, se necesitare, corresponde por ley al Estado proveerlo. La interventora deberá entregar su primer informe en los próximos días. Según las autoridades, el presunto fraude financiero golpearía además al BIES y el Fondo del Magisterio, informó Jorge Escobar. Un grupo de policías en servicio pasivo anuncia acciones legales a presunta estafa millonaria que se investiga en las inversiones que realizó el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Veamos. La presunta estafa de 532 millones de dólares que se investiga en las inversiones que realizó el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional preocupa a los uniformados en servicio pasivo. Vamos a emprender acciones legales en contra de los funcionarios del ISPOL de todas esas fechas. Los aparentes movimientos irregulares de los fondos del ISPOL se habrían producido en 2 operaciones realizadas en el año 2015 hasta el 2017. Nos llama la atención que recién en el año 2020, luego de cuántos años, salga a la luz este desfalco millonario. Observación que también lo comparte la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Durante muchos años, los órganos de control aparentemente no se dieron cuenta que esto estaba funcionando o que esto no estaba funcionando de manera correcta, y eso también tendrá que ser investigado y es parte de lo que estamos exigiendo de las autoridades. Los policías en servicio pasivo exigen también que se dé seguimiento a los movimientos financieros que realizó Jorge Cherres, más conocido como El Mago. Dicho empresario habría recibido a través de 2 entidades financieras privadas los 532 millones de dólares. Queremos saber él a quién más depositó. Si depositó tal vez a algún funcionario del ISPOL, si depositó tal vez a alguno de los directivos, eso es tremendamente importante. Las autoridades han garantizado que el dinero que pertenece a los policías no va a ponerse en riesgo. A pesar de todo eso, la jubilación de nuestros policías está garantizada, porque existe una ley que le obliga al Estado a garantizar el pago. En medio de las dudas, las investigaciones avanzan para recuperar el dinero y dar con los responsables, informó Valeria Navarro. Y tras los escándalos en ISPO, del ministro de Defensa transparentó las inversiones que tiene el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. Jarrín asegura que el dinero del ISFA está seguro. Lo que sucede con el ISPOL genera inseguridades. En los exteriores del Ministerio de Defensa, un grupo de militares pasivos expresaron sus temores. Imagínense, nos puede estar pasando algo similar o algo peor. Ante las dudas, el pasado jueves el ministro Osvaldo Jarrín aseguró que las inversiones del Instituto de Seguridad Social de Fuerzas Armadas están garantizadas, pues el 61% de los préstamos se han otorgado a los mismos afiliados. Tener 850 millones prestados a los afiliados, la forma más fácil, garantizada, porque se cobra con el sueldo que reciben, con la pensión que reciban. En las empresas del ISPA se tiene invertido 270 millones y en bancos 180 millones. Jarrín asegura que antes de entregar el dinero, los procesos pasan por al menos 4 filtros. Hay un manual de cómo invertir, hay los principios de cómo realizar ese tipo de inversión y hay una calificación de quienes van a recibir esos fondos. Si bien dicha cartera de Estado ha transparentado las cifras sobre inversiones, existe malestar de ciertos afiliados del ISFA. Que hay meses que no nos pagan y nos pagan atrasados. No hay medicinas. Nuestros compañeros tienen que estar haciendo videos pidiendo, implorando que el ISFA les dé una medicina. Sin embargo, no hay préstamos exactamente. Los créditos se suspendieron en plena pandemia. Sobre el retraso de los pagos de pensiones, esto se habría dado por una demora de transferencia de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, informó Valeria Navarro. Presuntas irregularidades en contrataciones, pago de viáticos y permisos a asesores de asistentes de asambleístas fueron hallados por la Contraloría tras un examen especial realizado a las operaciones administrativas y financieras del Legislativo. Le contamos.
La Contraloría General del Estado ejecutó el examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la Asamblea Nacional en el periodo de marzo del 2018 a marzo del 2019 y al proceso de contratación, control de asistencia y pago de remuneraciones de los asesores y asistentes de los legisladores por el periodo de mayo del 2017 a marzo del 2019. 13 fueron los resultados. Presuntas irregularidades entre las que figuran la contratación de asesores y asistentes que no contarían con el perfil para ejercer dichos cargos. Aunque en el informe no se establecen nombres, detalla, por ejemplo, que un asambleísta de Guayas contrató a un asistente que en su hoja de vida establece como experiencia administrador de bares y restaurantes por 5 meses, administrador de cocina durante 5 meses, cocina tradicional 20 horas, repostería peruana 20 horas y así varios cursos culinarios, mientras que un asesor 2 establece como experiencia únicamente en empresas privadas, que va desde organización de eventos hasta decoración de interiores. A esto se suman supuestos pagos irregulares de viáticos por residencia, sin cumplir los requisitos. Por ejemplo, al asesor 1 de un asambleísta de Los Ríos se le habría cancelado $7.500 porque en su declaración juramentada establece a su domicilio como La Tacunga. Sin embargo, documentos como el certificado de votación establece que vive en Quito. Verdaderos abusos para la legisladora Cristina Reyes, quien señala que lamentablemente la normativa para este tipo de contrataciones es flexible. Es decir, la normativa permite, en algunos casos, bajo los criterios discrecionales de los legisladores, contratar a algunas personas que a lo mejor no cumplan con el perfil. En ese sentido, yo he planteado una reforma a la Ley del Servicio Público justamente para que haya para que haya criterios más estrictos a la hora de las contrataciones de los cargos de confianza, de libre remoción, no solamente por los temas de la Asamblea Nacional, fundamentalmente por lo que ha ocurrido en el sector público. Con ello concuerda Germán Rodas, miembro de la autodenominada Comisión Anticorrupción, para quien además de esta investigación se debe ir al siguiente paso. Las responsabilidades no son de los contratados, son de quienes los contratan, y los que contratan habrá que saber si es que los tienen allí para que cumplan funciones de qué naturaleza o si simple y llanamente es un medio para nuevamente obtener diezmos. Y es que el informe de la Contraloría recomienda al legislativo que se valide y se verifiquen requisitos e información. En Quito informó Adriana Rojas. Y el Gobierno Nacional atiende con ayudas técnicas a comunidades agrícolas que se han visto afectadas por la caída de ceniza del volcán Sangay. La vicepresidenta María Alejandra Muñoz visitó a los pobladores de estas zonas. Los datos técnicos muestran que posterior a la erupción del Sangay registrada el pasado domingo, una gran columna de ceniza se elevó hasta alcanzar los 1.170 metros sobre el nivel del mar. Esto ocasionó que varias comunidades de distintas provincias del país se vean afectadas producto del desplazamiento del residuo hasta sus cultivos. Especialmente los cantones de Payatanga, Cumandá, Cajabamba, Guamote han sido golpeados por una caída impresionante de ceniza. A propósito de ello, el gobierno central y sus instituciones han elevado el compromiso en los lugares afectados. Ayuda técnica tanto en el ámbito social, económico y de alimentación para el ganado no se han hecho esperar. Más o menos nosotros tenemos los datos que se han afectado aproximadamente unas 20.000 reses de ganado, entre ganado bovino de leche y bovino de carne, afectando su fuente principal de alimentación, que son los pastizales. Aunque desde la misma vicepresidencia se han realizado recorridos in situ, los ganaderos y agricultores saben que la ayuda no podrá ser permanente. Ellos están esperanzados en que pronto la naturaleza juegue otra vez a su favor para retomar con normalidad sus actividades. Si la caída sigue constante y continua y a niveles muy altos, eso va a ser insostenible. Luego se tendrá que ver, tal vez hablar de traslado de animales hacia otros sectores, que conlleva otras complicaciones y eleva los costos muchísimo más. Al día de hoy continúa con menor intensidad la caída de ceniza. Aspiran que con la llegada de las lluvias los pastizales puedan retomar nuevamente su verdor y los residuos de polvo volcánico se transformen en abono. Informó Javier Rosero. El presidente Lenín Moreno, mediante una resolución, aprobó el decreto ejecutivo 1158 que libera las importaciones de combustible para el sector privado que cumpla con las normas técnicas ecuatorianas de calidad.
así como de nuevos combustibles de igual o mayor calidad del sector aéreo, automotriz, pesquero, artesanal, industrial, naviero, nacional, así como doméstico, agroindustrial, residencial y comercial. Estos productos, ya sean importados o producidos localmente por empresas públicas o privadas, deberán cumplir con lo establecido según la normativa de calidad del INEN. Y 22 instituciones públicas y privadas del país trabajan en la construcción de la política pública por una Internet segura para niños, niñas y adolescentes. El objetivo es promover conductas protectoras y establecer sanciones ante la vulneración de los derechos humanos. Recientes investigaciones realizadas por la Organización de las Naciones Unidas señalan que aquellos niños menores de 12 años tienen mucha dificultad para establecer mecanismos de seguridad en sus cuentas de Internet e inconvenientes para filtrar la información digital que jóvenes mayores, convirtiéndose así en una de las poblaciones con más incidencia de vulneración de derechos en el espectro digital. Por esto el Estado, en coordinación con 22 instituciones, inició la creación de políticas públicas por un Internet seguro. Que el Internet no se convierta en un espacio de acoso, que no se convierta en un espacio de extorsión, que no se convierta en un espacio de amenaza o de estafa, porque lamentablemente también se presta para ese tipo de actividades al margen de la ley. Actualmente existen algunos avances en la construcción de leyes que promulguen el amparo hacia los niños y adolescentes, tomando en cuenta el sinnúmero de casos de acoso y violencia digitales reportados alrededor del mundo. Ya se aprobó a primer debate la Ley de Protección de Datos Personales. Sin duda esto contribuye muchísimo también a cuidar la identidad de los jóvenes. El Consejo de la Judicatura, por su parte, estableció 7 unidades de violencia para acompañar los procesos de denuncias. Para atender precisamente la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Sin embargo, la tarea comienza en casa, con el apoyo de los padres y familiares, entendiendo que la tecnología no puede sustituir los afectos. Las redes sociales no son las niñeras actuales. No sustituyen los abrazos, no sustituyen los consejos. Según el INEC, en nuestro país 1 de cada 2 niños usa un computador y 6 de cada 10 tienen un teléfono inteligente activo, informó Sofía Vintimilla. En Quito se reaperturó la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, donde se preserva el patrimonio bibliográfico documental del país, que tiene en su inventario alrededor de 1.3 millones de ejemplares. El presidente Lenín Moreno, junto a otras autoridades, realizaron un recorrido por las instalaciones. Le contamos. El Centro de Convenciones Eugenio Espejo de Quito es la nueva sede de la Biblioteca Nacional que lleva el mismo nombre. Cuenta con documentos históricos anteriores al año 1500 y libros originales de varios escritores ecuatorianos. El presidente Lenín Moreno, junto a otras autoridades, realizaron un recorrido por las instalaciones. A ustedes sí les gusta leer libros y visitar museos. Es por eso que aquí está la primera parte de lo que va a ser esta Biblioteca Nacional. En el año 2016 se cerró al público debido a un evento que se realizó en la Casa de la Cultura. Tras 4 años, la biblioteca vuelve a funcionar parcialmente por la pandemia. Quiero agradecer a la Casa de la Cultura ecuatoriana por haber custodiado durante todo este tiempo los más de 1.300.000 bienes que conforman los fondos de esta biblioteca y que hoy reabre sus puertas. La biblioteca es un espacio de preservación del patrimonio bibliográfico y documental de la historia del país. Los ejemplares que por el momento están disponibles en el Fondo Jesuita son originales y firmados por Eugenio Espejo. Además se encuentra el único libro registrado en la memoria del mundo de la UNESCO. La reubicación de la biblioteca tuvo una inversión de $460.000. Se dio por un acuerdo en comodato por 25 años con el municipio de Quito. Lo importante aquí es la voluntad del municipio de Quito de contribuir al erario nacional para que podamos tener una biblioteca. Por el contexto actual del coronavirus, se ha previsto ofrecer servicios virtuales para la investigación y consulta de ejemplares. Informó Priscila Cadena. Y un joven de 20 años y con el 65% de discapacidad intelectual se convirtió en el abanderado del plantel educativo en el que cursa el 3er año de bachillerato. Conozca esta inspiradora historia sin duda. El distanciamiento social no impidió que Denis recibiera desde las manos de su progenitora aquella cinta tricolor que le otorga el máximo reconocimiento por su labor cumplida. A mí me gusta estudiar el lenguaje. Yo muy contenta de ver ese logro que ha hecho mi hijo con tanto esfuerzo mío, que él
haya podido llegar hasta aquí. Denis tiene 20 años. Desde muy pequeño le detectaron que vino al mundo con el 65% de discapacidad intelectual. Sin embargo, la decisión de su madre fue fundamental para otorgarle a él la oportunidad de educarse. Es un angelito que él desea todo ser. Quiere ser doctor, quiere ser ingeniero, profesor, arquitecto. Por lo general hablamos así, de cualquier cosita le gusta hablar del desayuno, así, de la materia, de los deberes que le dejan los maestros. El joven es estudiante del tercer año de bachillerato en la unidad educativa especializada Manuela Espejo, amante de los estudios a tal nivel que durante la etapa más alta de la pandemia en el país, nuestro abanderado se enojaba creyendo que sus maestras no le querían enviar tareas. Sí, yo extraño bastante mi colegio. Yo lo que hacía era cogerle un pizarroncito con un marcador, o un papel, un cuaderno, un lápiz, y yo le ponía tareas para que él diga, mira, acá te mandaron, le digo, acá estaban escondidas las tareas. Este viernes 25 de septiembre se cumple en todo el Ecuador el evento formal del juramento a la bandera, el cual involucra a un total de 272.366 jóvenes a nivel nacional. Informó José Morales. Este fue una pausa. Al retornar, personal de la Agencia Metropolitana de Control y la Secretaría de Salud del municipio de Quito realizaron inspecciones en algunos gimnasios habilitados para su apertura. Además, la Unión Europea pide estrictas medidas tras el aumento de casos. Ya regresamos con esta información y mucho más. No olvides que el uso de la mascarilla es obligatorio. Antes de colocarte o retirarte la misma, debes lavarte muy bien las manos. Cuida que tape perfectamente tu nariz y boca. No la toques ni la bajes al cuello. Retírala desde los elásticos para que no contamines tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Seguimos informando. La Fiscalía General del Estado formuló cargos por el delito de homicidio contra 5 oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo por la muerte de 3 uniformados en el 30 de septiembre del 2010. No se descarta la posibilidad de que el expresidente Rafael Correa también sea procesado por este hecho. Veamos. A pocos días de cumplirse 10 años de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 y a 6 días de la prescripción de la acción penal por la muerte de los uniformados Froilán Jiménez, Darwin Panchi y Jacinto Cortés, la Fiscalía General del Estado da un giro para que arranque un nuevo proceso bajo la figura de homicidio. La Fiscalía ha trabajado con total objetividad desde el momento que me ha sido designado este caso. Ha sido el interés de que se obtenga la verdad de los hechos. Hemos realizado la formulación de cargos. Existen derechos de las víctimas que no podemos negar. Con la formulación de cargos se ha interrumpido ya la prescripción y durante este tiempo vamos a aportar con elementos en conjunto con los procesados de cargo y de descargo a fin de encontrar la verdad de los hechos. La imputación penal durará 90 días, tiempo en el cual los 5 oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo, Luis C., Vicente G., Jorge M., Jorge P., y Egel P. deberán demostrar su inocencia. ¿Ellos estuvieron en el operativo o estaban coordinando el...? Fueron parte del operativo, fueron parte de la incursión en el Hospital de la Policía Nacional y que de acuerdo a los estándares y convenios internacionales no se puede realizar ese tipo de intervención en casas de salud, ni en momentos de guerra, ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas. Hechos registrados cuando el expresidente Rafael Correa fue evacuado del Hospital de la Policía Nacional, lo que le podría generar un nuevo proceso penal. Podría darse la vinculación de más servidores militares, pueden ser servidores policiales, pero en este caso, si aparecen más elementos de convicción, podría ser que se podría dar una reformulación de cargos contra la persona directa que emitió la disposición para que se incumpla la orden de operación de una salida del Hospital de la Policía, como es Rafael Correa Delgado. Para la defensa de los imputados no existirían argumentos legales que sustenten la acusación. Cree que no existen argumentos, más sin embargo, respetamos como el que más las decisiones judiciales, vamos a enmarcarnos en un procedimiento legalmente establecido y en su momento oportuno se verán los resultados. Vale decir que el Código Penal
con el que están siendo ellos procesados no determina una autoría mediata, sino una autoría directa. Por lo tanto, deberían estar aquí las personas que presuntamente han disparado el arma con la que fueron asesinadas las personas. Pero eso no consta acá, entonces no sé cuál va a ser el nexo causal que tenga Fiscalía para presentar esto ante la jueza en su momento dado y determinar que existe una posibilidad de un llamamiento a juicio. Como medida cautelar contra los 5 se dispuso la presentación cada 15 días ante la Fiscalía General del Estado y prohibición de salida del país, informó Héctor Romero. Y personal de la Agencia Metropolitana de Control y de la Secretaría de Salud del municipio de Quito realizaron inspecciones en algunos gimnasios habilitados para su apertura. Las autoridades verificaron que se cumplan con los protocolos de bioseguridad. Cerca de 200 gimnasios se inscribieron dentro del plan piloto de reapertura impulsado por el municipio de Quito para permitir el retorno de las actividades deportivas en espacios cerrados. Más o menos unos 76 son los que aprobaron el paso previo de inscripción, son los que van a estar abiertos durante estos 15 días. Personal de la Agencia Metropolitana de Control y de la Secretaría de Salud iniciaron con las inspecciones al azar para controlar que se cumplan estrictos protocolos de bioseguridad que minimicen al máximo un posible contagio de coronavirus. Tiene que estar airado, que tiene que justamente no haber aglomeraciones, cumplir el 30% del aforo. Al tratarse de espacios cerrados y debido a la intensidad de la actividad física, la correcta circulación de aire será uno de los puntos más estrictos de la revisión. Tener una ventilación natural o una ventilación mecánica va a ser uno de los puntos donde más énfasis pongamos. 6 gimnasios de la capital fueron visitados de forma inicial. En ellos, sus propietarios mostraron parte del protocolo que incluye señalética en las máquinas habilitadas, desinfección constante y el uso obligatorio de la mascarilla. Todo está normado, hay distanciamiento, hay todas las normas de seguridad. Tras la verificación de una serie de requisitos que exige el municipio, los organismos de control emiten un documento aprobatorio del establecimiento. Y hay ciertos gimnasios que sí están cumpliendo. Se les va a dar al final una calificación y se va a analizar la pertinencia o no de levantar la suspensión de los establecimientos. Las inspecciones continuarán durante el periodo de desarrollo del plan piloto. De aprobarse todas, este sector económico deportivo podrá reabrir sus puertas al 100%, tras 6 meses de paralización a causa de la pandemia, informó Paola Castillo. En Quito, 3 establecimientos privados tienen la aprobación para iniciar clases presenciales bajo un plan piloto. Sin embargo, hay solicitudes de 5 colegios más que deberían analizar el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Así lo informó la ministra de Educación, Montserrat Kramer. En relación a los colegios que están ahorita como propuestas de plan piloto, son en este momento, aparte de los 3 aprobados, hay 5 más que ya están preparándose para presentar su proyecto en el COE nacional y por supuesto en el COE provincial para ser aprobados por el COE municipal y demás. Sí, en este caso y en este momento son todos particulares. Primero que tienen que tener está subido todo el plan de continuidad educativa, está subida a la plataforma del Ministerio de Educación con absolutamente todos los detalles, a nivel de infraestructura sanitaria, a nivel de formación de las familias, de los docentes, por supuesto, y del currículo y la gestión escolar. Al menos 1.000 privados de libertad han dado positivo por el COVID-19 a escala nacional y se registran 27 víctimas mortales. En este contexto, la empresa privada donó 1.500 pruebas rápidas para detectar el virus en el sistema carcelario. La donación de las pruebas para la detección de coronavirus se realizó en 2 cárceles de Quito, en el Centro de Detención Provisional de Varones de El Inca y en la Casa de Confianza de Chillogallo. Son pruebas rápidas, de flujo lateral, el resultado se obtiene entre 15 y 20 minutos. Se trata de una donación por parte de la empresa privada direccionada para las personas privadas de la libertad, funcionarios, policías y guías penitenciarios. Nos han entregado 1.500 pruebas rápidas para COVID-19. Pues se busca frenar la curva de contagios en los centros penitenciarios del país, que registra una importante cifra. Sí, así es, casi 1.000 casos confirmados. Pero aparte de ese número de casos positivos, existe otro grupo con sospecha de COVID, asegura Edmundo Moncayo, quien también menciona que se están cumpliendo con todos los protocolos para impedir mayores contagios y que de a poco se controla la situación. Sin embargo, que a lo largo de los últimos meses también se registra un incremento de víctimas mortales por COVID. Hasta el momento contabilizamos 27, pero casi 2 meses que no hemos podido contabilizar ninguna, ¿no? Pasó nuestra ola. Sumado al hacinamiento que existen en las cárceles del país. 8.000 personas privadas de la
libertad están de más. Carla es una de las PPLs que accedió a la prueba rápida en conjunto con otras compañeras. Un pequeño pinchazo nada más en el dedo. Es así como se suman esfuerzos con la empresa privada para frenar los casos de COVID en el sistema carcelario. Informó Marilyn Jaramillo. Durante los últimos meses de la pandemia, las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos se agravaron de manera significativa en la relación al año anterior. Se estima que existirá un déficit al menos del 68% para el acceso a estos recursos. Le contamos. Más del 60% sería el porcentaje en la disminución del acceso a métodos anticonceptivos en relación al año anterior. La problemática para una adecuada salud sexual y reproductiva se vio afectada aún más durante los meses de confinamiento. Enrique Novoa, médico especialista, nos amplía esta información. El Ministerio de Salud Pública prevé aproximadamente un 68% de reducción en el acceso a los métodos anticonceptivos, lo cual habla entonces de que es un problema bastante grave y que podría tener consecuencias importantes en la medida en que por falta de acceso a los anticonceptivos, pues las mujeres estarán expuestas a embarazos no deseados, lo cual también tiene implicaciones desde el punto de vista social, económico, personal, profesional, ¿no? Los principales inconvenientes se centrarían en no acudir a unidades de salud por miedo al contagio del COVID-19, sumado a la falta de recursos, paralización en la educación y más. En la zona de Santo Domingo de los Colorados, los embarazos no deseados son altísimos. Una compañera médica nos decía, aquí hay una epidemia de embarazos no deseados y la epidemia incluye a las niñas violadas, que también en el marco del confinamiento han estado indefensas. A esto se suma el aumento de violencia en contra de las mujeres, que agravó aún más esta realidad. 6 comunidades indígenas en la Amazonía pidieron auxilio en relación a la falta de atención en el tema de acceso a los anticonceptivos. Nos dijeron, estamos siendo violadas porque nos estamos negando a tener relaciones sexuales porque no tenemos protección. Son varios los métodos anticonceptivos que se ofrecen gratuitamente, como parte de los derechos de la salud. Anticonceptivos pues han permitido, como sabemos, inclusive el desarrollo de la mujer, de la pareja, evitar que la mujer tempranamente tenga hijos. Vemos el papel importantísimo laboral que tiene actualmente la mujer. Informó Caterine Aguirre.